era una niña que también sufría de autoestima baja, era demasiado delgada. O sea, una cosa es renunciar cuando uno está incómodo, pero renunciar a algo donde estabas creciendo, donde te veías. Llegaron todos los miedos de no vas a ser capaz, no vas a poder. Yo me tengo que quedar acá, yo de qué voy a vivir, yo no quiero que tú me mantengas. Y terminé con mi ex esposo por esa situación, porque ya teníamos todo listo y yo le dije de un momento a otro, No soy capaz, no puedo. para mí el fitness es mucho más que solamente ejercicio y alimentación, sino realmente es tener unos hábitos lo suficientemente saludables para tener una base sólida y estable en tu vida. No podemos pretender lo que acabas de decir, que toda una vida de malos hábitos la vayas a corregir en una semana. Ahí me dijeron, usted se tiene que morir con eso y eso se pone peor cada vez. Y empecé a investigar y me di cuenta que la alimentación era la raíz de ese problema. Yo cambio mi alimentación, elimino los lácteos de mi vida, el azúcar y muchas otras cosas y me sano. Entonces uno dice, pero es que espere, ¿cómo así? No necesariamente me tengo que morir con esto, ¿verdad? Dicen es que usted es diabético porque usted lo heredó, o usted tiene el colesterol alto porque usted lo heredó. No, eso es mentira. Bullshit. Eso no es cierto. Cuando tú empiezas a tener una desintoxicación de gaseosas, paquetes ultraprocesados, azúcar, crema dental, cremas corporales, perfumes, te empiezas a conectar con tu cuerpo, lo busques o no lo busques. Que si tú no te cuidas tú, tus negocios no van a salir bien, tus viajes no van a salir bien, no vas a poder caminar, te va a estar doliendo la rodilla, vas a estar mal de los pies, o quizás si no te pasa nada de esto te vas a sentir después gorda o demasiado flaca o flácida, y ahí es donde llegan los vacíos. Despide los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy desde la ciudad de Medellín quiero presentarles a una mujer colega del marketing digital, también colega nómada digital, viajera. Pero ella tiene algo muy especial dentro de su historia porque trabajó en el mundo corporativo, escaló, logró crecer muy rápidamente a pesar de que era muy joven y en un momento de su vida dio todo un giro, decidió renunciar a ese trabajo, ir a emprender y gracias a eso hoy se permite viajar por el mundo, pero sobre todo tener un estilo de vida fitness y libre. Nati Queen, bienvenida. Muchas gracias, Lixi, muchas gracias a todos. Como lo dijiste, sí, me encanta viajar, la agencia de publicidad, somos colegas, nos conocimos en medio del marketing y bueno, aquí siendo Nati Fit, Nati Ads, Nati Queen, me dicen así, depende de dónde me conocen. Entonces, bueno, muy contenta, muchas gracias. Bueno, yo quiero que empecemos esta historia se va a dividir en dos facetas porque Nati trabaja en el mundo corporativo, trabajó en el mundo corporativo, renunció. Pero algo que admiro demasiado de ella es la capacidad que tiene de ser una mujer fitness, dedicada al deporte, súper consciente de su alimentación, mientras emprende, mientras viaja, me parece una tesa en todo eso. Entonces, eso lo vamos a hablar en la segunda parte. Así que empecemos, Nati, un poco sobre tu historia. Tú trabajaste en el mundo corporativo, ¿estudiaste marketing? Estudié publicidad en Bogotá, en la Universidad Central. De ahí pasé a McCain, Colombia. Los que lo conocen quizás como Rapipapa, son todos los congelados. Aquí estuve como practicante, empecé como practicante y rápidamente subí, pasé a analista de marketing y me quedé allí 3 años. Luego de los 3 años me dio la locura, me casé. Súper joven, ¿no? Me casé súper joven, me casé a los 21 años. Oh, wow. A los 21 y me moví de ciudad, me moví a la ciudad de Ibagué. Y en Ibagué, digamos que entré desempleada, no sabía qué hacer y ahí dije, bueno, pues empecemos con el tema de la publicidad. Empecé con mi primer cliente que era un cliente de sushi y ahí empecé a hacerle cositas. Entonces, como un todo en uno, fotografía, soy fotógrafa también, soy publicista. Entonces empecé como a hacerle todo el tema de las redes sociales, como a poner mis primeros pinitos con lo que ya había aprendido en el mundo corporativo, pero en el mundo corporativo yo me encargaba de tener todo el tema de las agencias al día y no era como tal la que ejecutaba digamos que el paquete de publicidad. Entonces, bueno, allí me quedé, empecé con este cliente y rápidamente, pum, 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 eso fue un crecimiento acelerado, creo que fue una de mis primeros estrellones, como se diría,
porque empecé con un primer cliente, yo no sabía qué era todo este mundo. Uno ahí todo inexperto. Uno inexperto, y rápidamente se me llenó todo de clientes. En 3 meses tenía 25 clientes. Wow. No sabía qué hacer con tanto, empecé a subcontratar, empezó todo este rollo de She's Nomad Agency, que actualmente es mi agencia de publicidad. Y bueno, digamos que al mismo tiempo era una niña que también sufría de autoestima baja, era demasiado delgada, en la universidad me la montaban un montón, estaba siempre como pendiente de por qué yo era así, qué pasaba conmigo. Entonces ahí empezó el cuento de Natifit, entonces empecé a hacer ejercicio, empecé a alimentarme bien y digamos que ya se convirtió en uno de mis hábitos y sin quererlo, de mi estilo de vida. Y sin quererlo, pues de ahí nació Natifit también, porque este es como mi gran pasión. Lixi lo sabe, creo que me conoció como Natifit al principio. Y bueno, entonces monté She's Nomad Agency, que es la agencia con la que actualmente tengo 9 personas. Ya lo tenemos hace 7 años. Wow. Entonces es una agencia de branding, de marketing, de estrategia, de crecimiento en redes sociales, páginas web. Así empecé con mis primeros pinitos. Primero era yo, luego empecé a subcontratar a mis amigas de la universidad, a mi gente, a los que conocía. Siempre remoto, porque yo vivía en Ibagué con mi ex esposo a mis 21 añitos. Y bueno, rápidamente se fue consolidando esto muy fuerte, una agencia muy bonita de solamente mujeres, somos She's Nomad. Entonces llega 2021, que fue cuando me separé, y yo siempre en mi cabeza, obviamente con el tema del marketing, con el tema del fitness, pero el tema del fitness lo hacía para mí, dije, quiero viajar, yo no quiero más esto. Pues claramente yo era la niña de los 21 a los 24 que lavaba, que estaba en la casa, juiciosa, y no había vivido casi nada. Claro. Pero bueno, yo quiero, antes de que vamos a esa parte del nómada, cuando tú estabas en el corporativo, entraste como practicante y empezaste a crecer muy rápido y te gustó. Si tú no te hubieras casado, tú hubieras seguido trabajando en el corporativo porque te estaba yendo bien. Completamente, me hubiera quedado en el corporativo. Yo entré como practicante y de ahí subí en el siguiente año a todo el área de marketing. Estaba muy bien, me sentía en una zona de confort, me sentía tranquila, estaba en mi ciudad, todavía no tenía como esos sueños locos de viajar ni nada. Seguramente sí me hubiera quedado, aunque yo sabía que no iba a poder subir rápido, porque ya digamos que la posición que yo tenía era una, y ya después de esa seguía el Big Boss, que pues yo tenía en ese entonces 20 años, 19 añitos. Entonces pues no iba a ser fácil, pero igual yo dije, me quiero quedar aquí me siento bien, pero gracias a Dios me enamoré. Pero entonces, en algún momento de haber tomado esa decisión, porque si estabas cómoda, o sea, una cosa es renunciar cuando uno está incómodo, pero renunciar a algo donde estabas creciendo, donde te veías, ¿en algún momento llegaste a dudar de esa decisión? Lixi, es que si te contara. Yo había hecho planes de irme en julio, de renunciar. Obviamente me iba sin nada, mi ex esposo me iba a mantener porque yo pues no tenía nada en Ibagué. Y eso era para un julio y se me hizo así. En junio dije, yo no puedo, yo me tengo que quedar acá, yo de qué voy a vivir, yo no quiero que tú me mantengas. Y o sea, llegaron todos los miedos. Llegaron todos los miedos de no vas a ser capaz, no vas a poder. Me presenté a Motorrad, a BMW en Ibagué, no pasé. Entonces, claro, el miedo era más y yo, pucha, ¿qué voy a hacer? Y terminé con mi ex esposo por esa situación, porque ya teníamos todo listo y yo le dije de un momento a otro, no soy capaz, no puedo. Entonces fue algo muy interesante, pero ya después de eso volvimos, tipo, ponle después de 4 meses, y en esos 4 meses yo me di cuenta que no iba a poder escalar tan fácil. Entonces ahí fue como una decisión muy difícil, fue una decisión dura, de saber, de despedirme de mi casa, de despedirme de mi familia, de irme a otra ciudad. Y bueno, pues el amor me llevó y gracias a Dios me llevó. O sea, re interesante porque al final, o sea, él te abrió como esa nueva oportunidad de ver, bueno, acá podemos construir un nuevo futuro. Inicialmente yo te sostengo, pero pues
Sí. Hay posibilidades para ambos, pero es soltar algo desde el desconocimiento, desde soltarte a confiar, algo que me gusta, pero que también te diste cuenta que te llegabas a ese tope profesional, porque creo que muchas personas que están en el corporativo a veces sienten como que ya llegué a lo máximo que puedo y ahora qué, pero qué miedo soltar ese trabajo que me da tanta expansión, ¿no? Claro, y más que yo sabía que yo ahí tenía futuro, o sea, de cierta manera tenía un futuro ya, tenía la posibilidad de irme. McCain es una multinacional, entonces me daba la posibilidad de moverme a México, de moverme a otros lugares, obviamente creando una carrera. Era lo que había pensado, pero dije no, o sea, es ahora o nunca. También el hecho de cumplir horarios. Creo que el hecho de cumplir horarios, siempre llegaba súper tarde mi jefe. Caro, si estás viendo esto, mi jefe me regañaba un montón porque siempre llegaba tarde. Entonces, obviamente también me iba tarde, pero se me dificultaba mucho el tema del control de los horarios, de sentirme como tan oprimida, de no poder sacar toda esa creatividad. Digamos que en el campo publicitario en lo que más estoy es en creatividad. Y ahí era como muy estructurado todo. Mucha burocracia, ¿no? Mucha burocracia. Entonces, bueno, ya después de eso decidí moverme y todo se dio como súper sincrónico desde Ibagué. Jamás pensé como en construir una agencia tampoco. Mira que nunca fue ¿Cómo como... nació esa idea? Porque entonces te renuncias, te vas, un salto de fe, llegas a Ibagué, no tienes trabajo, tienes esta experiencia previa, pero ¿cómo nace una agencia de marketing en medio de eso? Dije, bueno, te conté el cliente de sushi, entonces, Wisho, I love you. No, de verdad que yo creo como una relación muy cercana con los clientes, y eso me parece muy bonito. Y empecé con este cliente pues porque necesitaba mis gastos, ¿sabes? O sea, mi ex me mantenía, pero a mí me tocaba todo, me das para esto, me das para lo otro. Y pues ya veniendo de ser independiente. Exacto, tener que depender completamente fue un golpecito un poquito duro ahí. Duré 5 meses donde emprendí también, hice una marca de panties, de ropa interior. Hice el modelado, hice todo, mejor dicho, sacamos todo, pero me di cuenta que no era lo mío. Quebré, digamos que con eso no vendía porque me daba pereza vender. O sea, la verdad sea esa, no me gustaba el tema de la comercialización, me sentía muy sola, me sentía muy chiquita, no sabía qué hacer, era algo completamente diferente a lo que yo venía haciendo. Entonces ahí dije como, lo voy sacando, pero a la larga pues no siguió esto. Entré con el cliente del sushi, me gustó muchísimo todo este tema de redes sociales porque él también creció como espuma cuando empezamos a trabajar. El tema de la fotografía, él me recomendó con otra persona, esa otra persona con otra, y ahí digamos que me llené de clientes de restaurantes puntualmente en ese nicho, en la ciudad de Ibagué. Y ahí nació, porque lo que te dije, entonces empecé a subcontratar a mis amigas de la universidad. Empecé, ven, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, principalmente eran temas de diseño, y pues yo manejaba toda la parte de diseño, Illustrator, Photoshop, fotografía, yo les montaba los logos, yo hacía logos, cartas, brochures, todo. Se hace todo. De todo, sí, pues tú lo sabes, cuando uno es... emprendedor toca así. Su propio jefe emprendedor, le toca hacer de todo. Entonces esta es la hora en la que yo creo que sigo haciendo de todo un poquito, y me encargaba de todo. Entonces claro, como fueron saliendo más, entonces fui contratando gente que me ayudaba para esto, hasta que una de las personas que yo contraté, Andrea Díaz, me dijo, montemos una agencia, yo tengo algo que se llama el Taller del Nómada, montemos algo con el Taller del Nómada. Yo le dije, ve, me parece chévere. Entonces empezamos a trabajar juntas en el Taller del Nómada, pero ahí cambió a She's Nomad. Yo le dije, somos las dos, hagámosle solo mujeres. Y empezamos a trabajar, empezamos a tener diferentes clientes, y ahí nació She's Nomad como tal. Tuvimos un cliente después de varios, y este cliente era súper demandante, súper demandante. Y ahí Andrés se dio cuenta que no era lo de ella, el tema de la agencia, el tema de este mundo. Y ahí quedo yo sola después de haber fundado She's Nomad. 3 mesecitos después ella se va y quedo yo con todo, y pues hágale.
Y entonces, en medio de todo eso, porque emprender requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación, ¿cómo lograbas tener el balance con una vida fitness? Porque empezaste en la universidad a ser más consciente por estos complejos que traías. ¿Cómo lograste empezar a mantener ese balance ahí? Yo creo que desde ese tiempo y a lo largo de todos estos años que ya han pasado, porque eso ya fue en el 2019, yo dije, esta es mi prioridad, porque yo no me quiero sentir mal con mi cuerpo, yo no me quiero sentir flaca, porque en ese momento era el tema de que me sentía muy flaca. Entonces yo dije, no, esto tiene que ser mi prioridad. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana hacía mis cosas, como que correos, todo el tema de poner todo en pie, y me iba para el gimnasio. Y mientras pues era 1 hora y media, 2 horas y media, ahí tocó contratar una señora que nos ayudara como al tema de la alimentación, porque a mí no me daba. Yo trabajaba hasta las 11:30 de la noche, casi se me acaba la relación en ese momento. Claro. Porque era súper demandante, pero digamos que siempre tuve el apoyo de mi ex, que estuvo súper presente con muchas cosas. Entonces él me ayudaba a mantener como eso, y pues gracias a Dios fui muy bendecida, porque yo no tenía, digamos, que la necesidad como tal para comer, de tener que pues tener un fee o manejar como un presupuesto mensual. Entonces al principio fui suavecito, pero ya era como un hábito, Lexi. O sea, yo dije, yo no puedo descuidar lo más importante, que soy yo, porque yo sé que me voy a sentir mal después de que no lo haga. Entonces decidí priorizarme mucho desde el físico, ¿sabes? O sea, ni siquiera lo hacía por salud. Desde la apariencia. Desde la apariencia, era mucho visual, era mucho estético. La verdad, sea dicha. Pero pues me dio la fuerza para seguir y me enamoré del gimnasio como tal. Pero igual yo soy atleta desde chiquita, yo fui tenista, mi papá me metió a tenis desde muy chiquita, entonces digamos que eso ya me corría por las venas. Ya lo traías en ti. Sí, fui tenista desde los 9 a los 14. Después de los 14 fui porrista, tengo una fractura acá súper grande. Te los tiraba al aire. Literal. Fui futbolista también en el colegio, en la universidad. Entonces digamos que ya venía en mí, fue muy de casa. Mi papá, la exigencia era súper dura cuando salíamos a montar bicicleta y todo. Entonces siempre me gustó competir, siempre me gustó estar como conectada con eso. Y ya cuando descubrí el gimnasio y descubrí las maravillas que hacía en el cuerpo, dije, no, me tengo que priorizar. Ok, entonces nació principalmente por esa necesidad de querer mostrar o crear una versión de Nati que se mirara al espejo y se sintiera cómoda, y ya en ese camino se fue enamorando de todo el proceso. Me fui enamorando, me fui dando cuenta que es mucho más profundo, que no era solamente eso, que cuando, pues, porque logré el cuerpo de mis sueños literalmente a los 3 años de estar súper juiciosa. Venía como de una niñez muy atormentada por el tema de la autoestima, y arranqué a los 17, digamos que ya con una transformación. Me fui metiendo mucho en ese tema, a leer mucho, a documentarme, a saber que sí, que no, qué tenía que hacer para subir de peso, para sacar músculo, para todo. Entonces, muy autodidacta el tema. Y a los 21 ya tenía el cuerpo que yo ya quería, ya tenía mis glúteos como quería, las piernas, todo. Entonces, desde ahí, ya lo que me interesaba era conocer más sobre lo que yo hacía para saber cómo moldearme. Entonces era cómo pierdo grasa, cómo hago para subir, cómo hago para tonificar, cómo hago para los brazos, ya no quiero esto. Entonces mis amiguitas también me veían todo el mundo me decía como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás así? Que los del colegio siempre me dijeron como, wow, qué gran cambio. Entonces desde ahí me empecé a enamorar del fitness. Ahí empezó lo que ahora es uno de mis negocios principales, que es el fitness. Y no, me enamoré y seguí con eso, seguí muy autodidacta, muy leyendo libros, muy todo, a la par que creaba la agencia, a la par que hacía marketing. Obviamente en marketing me sentía mucho más tesa, mucho más fuerte, porque pues era mi profesión. Pero con el tema del fitness, como yo ya lo vivía, como yo ya lo hacía, pues esto también se empezó a fortalecer un montón. Y mira, me parece muy interesante cómo a veces nosotros, a través de una herida de algo,
podemos construir cosas tan grandes que nos transforman y no solamente te transforman a ti, sino que tú ayudas a transformar la vida de otras personas a través de esa conciencia. Entonces no necesariamente esas cosas por las que estamos pasando o esos traumas que nos generaron de la infancia son malos. Puede que en algún momento el objetivo estaba un poquito desvirtuado, pero eso te fue llevando a un camino que hoy te permite vivir en total armonía. Entonces tú en este momento que ya tienes tu agencia, que tienes un equipo increíble de 9 mujeres que te apoyan y que trabajan contigo, que también viajan contigo, ¿cómo haces para mantener ese balance en la vida fitness y poder, o sea, hace parte de tu identidad? Yo creo que para ti es tan importante hacer ejercicio como comer todos los días, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo haces para que en la rutina del día a día, en un cliente que tengo, en un montón de pendientes, de tener que lidiar con tantas cosas, poderle sacar siempre tiempo a eso? Yo creo que lo más importante, Lix, es literalmente entender por qué lo haces. O sea, digamos que como te dije al principio, empezó netamente siendo algo superficial, algo como para cambiar mi cuerpo, pero a lo largo del tiempo me fui dando cuenta de todo lo que esto traía para mi vida. Aparte de tener la seguridad y la autoestima súper alto, que eso ya te ahorra demasiados procesos y Claro. digamos que demasiado camino, es el entender por qué y para qué lo haces. Entonces dije, pues a lo largo, obviamente esto es porque todo el tiempo me documenté, porque todo el tiempo investigaba, porque todo el tiempo estaba más metida, cada vez más metida en todo. Me di cuenta que si tú no tienes unos hábitos saludables, que si tú no tienes un enfoque, que si tú no te priorizas y priorizas los negocios o los viajes o cualquier cosa que estés haciendo, el cuerpo lo va sintiendo y a medida que el cuerpo lo va sintiendo se va degradando y no te va dando la suficiente capacidad para poder andar, para poder estar en forma, para poder viajar con más fuerza, para poder estar saludable. Yo tengo una historia muy interesante y es que a mí el ejercicio me quitaba los dolores musculares. Yo desde los 20 años tengo dolores crónicos en el cuerpo. Es un tema de emociones. Somatización. Somatización de muchas cosas emocionales. Entonces el ejercicio se convirtió como en mi catalizador de muchas cosas. Entonces, si yo no hacía ejercicio, me dolía la nalga, me dolía la pierna, me dolía la pantorrilla. Entonces, digamos que yo encontré en el ejercicio también disciplinado la manera de estar sin dolores físicos. Entonces, digamos que eso también, en mi caso personal, fue como un aliciente como para no dejar el ejercicio. Pero con la alimentación también me di cuenta que mantenía, aparte de mantener el cuerpo bien, me sentía con energía todo el día, me sentía bien. Entonces, los días que no comía bien, porque el tema fitness son ups and downs, como yo le digo a todo el mundo. O sea, uno no mantiene un proceso completamente perfecto a lo largo de la vida, pero sí me daba cuenta que cuando llegaban los downs era porque estaba comiendo mal, porque me desorganizaba, porque algo pasaba. Entonces dije, no, o sea, esta es mi base y lo principal y lo más importante va a ser estar bien yo, sentirme bien con mi cuerpo, con mi físico, con mi energía y ya después vendrá lo que sea. Claro. Y creo que eso es lo que nos hace falta entender, que si tú no te cuidas tú, tus negocios no van a salir bien, tus viajes no van a salir bien, no vas a poder caminar, te va a estar doliendo la rodilla, vas a estar mal de los pies, o quizás si no te pasa nada de esto te vas a sentir después gorda o demasiado flaca o flácida y ahí es donde llegan los vacíos. Entonces, para mí el fitness es mucho más que solamente ejercicio y alimentación, sino realmente es tener unos hábitos lo suficientemente saludables para tener una base sólida y estable en tu vida, independientemente si te quedas de sedentaria en tu casa normal o si decides tener una vida como la tuya, que es una vida viajera. Entonces, es entender y realmente interiorizar lo que significa el ejercicio y la nutrición. Algo que yo he aprendido en esto, porque desde que conocí a Nati siempre le he dicho, yo quiero ser fitness, pero a mí, yo, todo lo contrario de ti, nunca, o sea, yo cuando estaba chiquita dormía hasta las 10 de la mañana, nunca fui deportista ni por herencia ni por nada, entonces para mí eso lo sé que es importante, pero me costaba mucho porque no tenía el hábito, ¿no? Y creo que le pasa a la gran mayoría de personas que de pronto en su infancia nunca desarrollaron
en ningún deporte, ninguna constancia, disciplina en eso, entonces entrar a la vida adulta ahora hacerlo es muy complicado, ¿no? Pero algo que yo aprendí, y lo aprendí mucho de ti también, es que cuando tú quieres hacerlo porque sabes que es importante para tu salud o para tu autoestima, tienes que crear una nueva identidad. O sea, la identidad de la Lixi que se levanta a las 10 de la mañana, que nunca hacía ejercicio, que de pronto no le ponía mucha atención a la comida, pues no es la identidad que me va a permitir a mí tener un estilo de vida saludable y que me va a permitir construir esto, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías o para ti cómo ha sido adaptar esa identidad? Porque ya traías la rutina de hacer ejercicio desde muy joven, pero también entonces ahora es la identidad de una empresaria, de una emprendedora que tiene un equipo y que también tiene que seguir sosteniendo la otra identidad. Claro, y sobre todo la identidad de lo que más me apasiona, porque yo soy marketera, a mí me gusta mucho la publicidad, digamos que es mi campo principal, pero yo logré rentabilizar mi hobby, lo que realmente más amaba, que es este tema fitness. Entonces, yo creo que las realidades son completamente diferentes. Mira que tú tienes una realidad completamente diferente a la mía, y así es con las, por ejemplo, con todas las chicas que asesoro, y es como yo instauro una nueva identidad, generalmente vienen después de algún dolor. Viene después de algún dolor profundo, de algún dolor consigo mismas, de una tusa, de un problema económico, de una pérdida, la lipotusa. Entonces, generalmente viene después de un dolor, me he dado cuenta que es un patrón, pero sin embargo hay unas que logran identificarse y crear una nueva identidad, y hay otras que simplemente vuelven al hueco y vuelven como a su vida sedentaria y a su vida poco saludable. Pero yo diría que lo más importante es tú entender que tienes que tener una conexión divina. O sea, lo más importante para mí, para que tú logres ese cambio de identidad, es tener una conexión divina, sea en lo que tú creas, Dios, espíritu, universo, vida, lo que sea, y es estar muy conectada y entender cómo el cuidarte y cómo el tener una base sólida te va a dar abundancia, te va a generar abundancia a todo nivel. O sea, yo creo que parte de la abundancia que yo tengo con mi agencia, ahora rentabilizando, digamos que todo el tema fit y teniendo un buen ingreso por medio de ahí, las inversiones también, ha sido base de yo entender que yo siempre tengo que estar primero bien yo en mi base, en lo más simple, en el día a día. En el día a día es donde nosotros construimos esa real abundancia. Entonces hay gente, por ejemplo, que todo el tiempo es que a mí los negocios no me salen, es que a mí esto no me fluye, es que no encuentro trabajo, es que no sé qué. Yo les digo, vuelve a lo básico. A la raíz. Vuelve a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Cuidar las relaciones, cuidar tu conexión divina, cuidar tus hábitos. Entonces es tan simple que tú empiezas a tener un hábito de ejercicio, y yo les digo, tú simplemente hazlo, tú no, en este momento no estás entendiendo, pero simplemente hazlo. Párate de la cama y ve. Exacto. Y cuando ya tú logras tener lo que dicen la mayoría son 21 días, yo voy a 72 días, pero cuando tú ya logras los 21 días, tú empiezas a ver cambios en tu cotidianidad que tú ni siquiera buscaste. Entonces ahí es donde mis asesoradas me dicen, o sea, no lo puedo creer. Y PNL, programación neurolingüística, para cambiar esa identidad. Esa vieja programación. Esa vieja programación, porque es programación, creencias, estímulos, el círculo social, o sea, todo te cambia. Pero cuando tú empiezas a tener una vida saludable, cuando tú empiezas a tener una desintoxicación de gaseosas, paquetes ultraprocesados, azúcar, crema dental, cremas corporales, perfumes, te conectas realmente, te empiezas a conectar con tu cuerpo, lo busques o no lo busques. Y eso es algo que la gente no ha entendido, como que simplemente es como, ay, voy al gimnasio y no veo resultados y me apago y dejo de ir. Entonces es entender. Además porque buscamos resultados a la semana, ¿no? A la semana. O sea, un cuerpo que llevas con unos malos hábitos toda la vida y en una semana, primero que te duelen todos los músculos y te ves igual, entonces eso desmotiva. Yo siempre les digo, Babilonia no se creó en una semana, y somos nuestros propios Babilonia. Entonces no podemos pretender lo que acabas de decir, que toda una vida de malos hábitos la vayas a corregir en una semana. Y también que hay muchas personas que lo empiezan a hacer, pero lo empiezan a hacer desde el desconocimiento, entonces les toma el triple.
Claro. Si tú me preguntas a mí, yo duré 3 años siendo fit, o sea, yendo al gimnasio, comiendo de todo, y yo no veía resultados, porque hacía las cosas mal. Y porque no tenía el dinero en ese momento para meterme con un entrenador o como para esto, entonces fue como con las garritas de empezar como a saber. Entonces eso es precisamente lo que ahorita estoy haciendo en mi cuenta, como desmitificar muchas cosas. Justo estoy escribiendo una guía que te la voy a regalar apenas la tenga. Sí, gracias. Se llama La Guía Reina y es un libro que he venido escribiendo hace 3 años para precisamente ayudarle a mujeres como yo, que duró 3 años haciendo las cosas, digamos que con las uñas, a un precio súper favorable, va a costar $33, donde literalmente yo les digo todo lo que tienen que empezar a hacer desde un principio para ver resultados a un mes. Me encanta. Entonces, es algo muy bonito y precisamente eso, cuando tú haces esa programación neurolingüística, cuando tú empiezas a darte cuenta y sobre todo literalmente es que es un día uno levantarse y decir, hoy lo voy a hacer. O sea, hoy voy a dejar de seguir pegada o pegado a lo que ya vengo haciendo que no me da resultados. O sea, si ya vengo haciendo esto toda la vida y me siento de esta manera, tengo que cambiar. Claro. O sea, tengo que cambiar y tengo que meterme a hacer algo diferente porque si no voy a seguir en lo mismo. Pero generalmente siempre llega con un dolor. Claro, Que a dolor mí de algo cabeza. que me funcionó mucho, yo no soy fitness, pero sí ahora me gusta hacer ejercicio y le saco mínimo 4 días a la semana, que eso para mí es un gran logro porque yo antes iba una vez a la semana al gym, era demasiado, y es como replantearme qué versión de Lixi quiero ser en esta etapa de mi vida, ¿no? Porque entonces como que siempre quería hacer fitness, siempre quería tener, empecé a tener unos dolorcitos que en la cadera, no sé qué, por estar mucho tiempo sentada, porque nosotros como marqueteros mantenemos todo el día sentada, y entonces que la espalda, que cuando voy a viajar voy a subir un cerro, y entonces los dolores, entonces yo empecé a preguntarme qué versión de Lixi quiero ser para poder tener ese estilo de vida, y a partir de ahí yo dije, pues esa Lixi va al gimnasio, y lo hace porque le gusta y no porque le toca. Entonces cuando cambias esa identidad, porque antes el gimnasio es que tienes que ir para que estés mejor, ¿no? Para no estar gorda, que es la versión que nos venden socialmente. Entonces eso es desde qué energía, ¿no? Desde la frustración, desde el no me acepto, desde el no me gusta mi cuerpo, pero si es simplemente desde quiero sentirme bien, quiero sentirme enérgica, quiero entregarle tiempo a mi cuerpo para estar bien, entonces desde ahí yo voy y a veces ni siquiera lo pienso, es como que me levanto, me cambio y de una estoy allá. Entonces simplemente ese cambio de perspectiva hace una gran diferencia. Ahí viene algo muy bonito y es que las personas o las mujeres que cambian por el tema físico, como fue en mi caso, llega un momento donde consigues el cuerpo, donde estás bien, donde te sientes bien físicamente y digamos que si tu única motivación es esa, va a llegar un momento en el que el vacío te va a atacar, en el que no va a ser suficiente, porque ahí es donde viene el tema de las emociones y el tema del mente-cuerpo, que es lo que estoy trabajando mucho ahorita con las niñas que se están asesorando conmigo. Y es realmente llegar a la raíz de por qué lo estás haciendo. Sí, lo puedes estar haciendo por una motivación física, como también lo hice yo, pero aquí adentro hay muchas Hay un otras complejo, cosas. hay una herida, Hay hay una un herida, trauma. exacto. Entonces mira que tú decidiste y dijiste cuál es la Lixi que quiero ser y por qué quiero ser esa Lixi. Entonces digamos que en mi caso yo quiero ser mamá, me muero por ser mamá. Y yo quiero que cuando yo sea mamá, yo tener las fuerzas, tener el cuerpo, tener la vitalidad y tener todo para poder estar con mis hijos y para poder crear ese sueño a largo plazo, porque a mí ya lo que me amarra no, lo que me motiva no es eso, sino digamos que tener un cuerpo fit, sino lo que me motiva es qué es lo que yo quiero ser en el futuro. Entonces, muchas, por ejemplo, de las chicas que quizás nos pueden estar viendo, es si son mamás, qué van a esperar de ustedes o de su futuro si no se están ocupando por ustedes hoy. Entonces siempre es que no tengo tiempo porque es que estoy trabajando para mis hijos, estoy haciendo esto para mis hijos, pero es que sus hijos no se van a acordar del dinero, sino se van a acordar de la presencia de una mamá que jugó, de una mamá que estuvo con ellos, Que tenía la energía para que jugar, tenía ¿no? la energía, que no está obesa, que no está gorda, que puede estar con ellos, no por el físico, sino porque realmente pueda compartir con ellos y no le dé un infarto a los 40 años fruto de malos hábitos. Claro. Entonces, mira que
lo que nos venden en redes sociales y lo que nos venden en todos lados, que es súper difícil, que mejor dicho, que eso es, sí, y entonces lo vemos como un sacrificio. Entonces hay que levantarse a las Sí. 5 de la mañana y no Exacto. puedes volver a comer nunca nada rico y entonces Ajá. comes solamente lechuga y no. totalmente... Y no es así, o sea, por ejemplo, con el movimiento, yo creo que quizás los hábitos de alimentación los pueden empezar a cambiar, pero con el movimiento es que piensan que tienen que ser la rutina de 1 hora, de pesas, de verse como la chica fit del gimnasio, y es suficiente con movilidad articular, es suficiente con rutina de elasticidad, es suficiente con yoga. Para las personas que quizás no quieren ir a un gimnasio, no les gusta, nada más con salir a trotar 20 minutos, ya la vida cambia, el entorno cambia, la mentalidad energía, cambia. sí. Y el tema de la alimentación. Claro. El tema de la alimentación, que es también muy básico, es sacar ultraprocesados, es sacar gaseosas, es saber que entre más orgánico comamos es mejor. Mira que de este tema me parece demasiado interesante porque nos ha metido una lavada de cerebro desde chiquitos, ¿no? Entonces uno crece, o hablo por mí, yo crecí viendo las películas gringas donde los chicos desayunaban cereal con leche, ¿no? Entonces uno crece pensando que esa es la comida del millonario. Entonces los papás te dan huevito y uno se siente pobre en Latinoamérica, ¿no? Esa es la idea que nos han hecho, con la que hemos crecido muchos. Pero entonces cuando volvemos a las raíces, yo que viví en Estados Unidos y yo vivía mortificada viendo cómo se alimentaban los niños allá, que no podían comer huevo porque tenía mucho colesterol, pero el almuerzo era una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Y sales de ese sueño en el que nos han sumergido y te das cuenta lo importante de los huevitos, lo importante de las verduras, de la papita, que la han también castigado mucho, que el arroz, y volver a lo orgánico, o sea, la madre tierra nos ha dado todo y los animales no comen ultraprocesados, ¿no? Y entonces después es súper normal darle gaseosa a los niños, pero entonces, ¿por qué después a los 15 años tenemos problemas metabólicos? Yo tuve una enfermedad autoinmune raíz de malos hábitos alimenticios desde chiquita, por comer mucho lácteo y muchas cosas. Entonces, cuando soy consciente que es una enfermedad autoinmune, que no tiene cura, con la que todos los médicos me dijeron, usted se tiene que morir con eso y eso se pone peor cada vez. Y empecé a investigar y me di cuenta que la alimentación era la raíz de ese problema. Yo cambio mi alimentación, elimino los lácteos de mi vida, el azúcar y muchas otras cosas y me sano. Entonces uno dice, pero es que espere, ¿cómo así? No necesariamente me tengo que morir con esto, ¿verdad? Y entonces ahí empiezas a generar más conciencia sobre realmente todo lo que tú comes incide directamente en tu cuerpo. Completamente es la gasolina. Es como las personas que dicen, es que usted es diabético porque usted lo heredó, o usted tiene el colesterol alto porque usted lo heredó. No, eso es mentira. Bullshit. Eso no es cierto. La diabetes y el colesterol son adquiridos por medio de hábitos y muchas enfermedades, muchas patologías, todo es por medio de la alimentación. Nosotros somos lo que comemos, literalmente somos lo que comemos. Y en Latinoamérica tenemos un problema súper fuerte con la microbiota, con la salud intestinal, porque no comemos, porque generalmente estamos acostumbrados a ciertos alimentos y esos los comemos todo el tiempo. Entonces me da mucha risa porque muchos dicen, es que yo como súper saludable, y yo les pregunto, ¿qué comen? En la mañana, huevo con pan y chocolate. Luego en la tarde, el almuerzo, arroz, carne, pero yo como poquito arroz y tomate. Y en la cena pues me como una arepa con un huevo. ¿Y dónde está la fibra? La gente, nosotros en Colombia, en Latinoamérica, no estamos incluyendo la fibra de manera óptima. Y la fibra es la que te ayuda a todo el crecimiento de hongos, de bacterias, de toda esa microbiota que es tan necesaria. Y obviamente dependiendo, mira que en tu caso era el tema de los lácteos, no lo conozco bien, pero cuando tú quitas o pones algunas cosas, algo muy interesante que yo he estado tratando últimamente y es la nutracéutica, que es la alimentación a base de fibra, de todo lo que tiene que ver con la tierra. Entonces son los jugos, los batidos, las fibras, y tú mezclas los ingredientes que son específicos para esa persona. Pero ya acá nos meteríamos con un tema médico muy amplio, y es que los médicos ni siquiera le preguntan a la gente, o sea, llegan vueltos nada de hábitos
y ni siquiera preguntan qué es lo que están comiendo para uno medio de decirle, venga, quite esto, sino que de una vez es que el medicamento. Entonces, de una vez es el medicamento. Exacto. Y así estamos en Colombia. Y nos intoxican a punto de medicamentos. O sea, imagínate que uno de los tratamientos para lo que yo tenía era un medicamento biológico que destruye tu sistema inmune. Y no te cura, o sea, ni siquiera te cura la enfermedad, pero entonces destruye tu sistema inmune, pero lo controla. Okay. Entonces yo decía, no tiene sentido destruir mi sistema inmune, entonces después de destruir tu sistema inmune te pueden dar 1800 otras cosas, ¿no? Entonces yo decía, no tiene ningún sentido, ¿cómo así que tengo que dañar mi propio organismo para sanar algo? Tiene que haber algo más a fondo. Y cuando tú entiendes que cada cuerpo funciona totalmente distinto, hay personas que les cae de maravilla los lácteos, otras personas que no, hay cosas que son muy sencillas, pero simplemente el ser consciente de qué es lo que te sirve a ti, y hay cosas que te roban energía. Yo, por ejemplo, cuando como mucho carbohidrato procesados, o sea, digamos como pan, me da sueño, empiezo a bostezar. Entonces resulta que hay unas ciencias ahí de todo eso, ¿verdad? Que si nosotros lo aprendemos a entender, entonces podemos cambiarlo. Total. Y lo que tú dices es que te generan una dependencia. O sea, lo que quiere la industria es generar una dependencia con los medicamentos, porque eso es lo que nos da para las farmacias y para el gobierno, y para el Estado y para todo. Es un negociazo. Es un negociazo. Entonces, cuando ustedes vayan al médico y de una vez les digan una pastilla, por lo menos pregúntense o pregúntenle al médico qué hábitos pueden cambiar, porque ni siquiera nos preguntan qué hábitos tenemos, qué comemos, qué no comemos. Lo que te pasa a ti con el pan es un subidón de glucosa que de una vez va de bajada y te genera sueño, porque tienes energía de baja calidad, es una energía instantánea. Entonces, son ciertas cosas que tú puedes ir cambiando en tus hábitos diarios que no son difíciles, porque siempre nos meten que hay que dejar todo y no es difícil. Yo creo que tú ves mis historias con esos platos gigantes de comida. Y súper deliciosa, ¿no? Súper delicioso, me como un helado y no pasa nada, como ultraprocesados de vez en cuando y no pasa nada. Pero es entender cuál es el balance y cuáles son sobre todo tus necesidades como ser individual, perdóname. O sea, todos somos diferentes y a todos nos sirven cosas diferentes. Entonces siempre es como a la amiga que bajó de peso y venga, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué se está comiendo? Deme la dieta. Yo tengo unas tías que cuando yo voy a viajar siempre me subo un poquito, y cuando vuelvo 2 meses, 3 meses después ya estoy otra vez en mi peso. Entonces una tía me dice, ¿y usted qué hizo? Cuénteme. Y yo, tía, pues a ver, hago ejercicio todos los días, me alimento súper bien, tomo agua, tomo esto. Mi tía, o sea, la gente normalmente está acostumbrada a la receta de la lechuga de una semana para tener resultados así, pero los perjuicios que tiene eso para nuestro cuerpo, de lo que nos han vendido de la inmediatez, ¿no? De las pastillas. Yo tenía una amiga en la universidad, me daba mucha risa. Ella comía solo ensaladas en el almuerzo y yo comía que arroz con frijoles. Obviamente yo vengo de una contextura normal, no delgada, pero tampoco obesa, y ella sí venía de una contextura un poco más gruesa. Entonces yo comía que frijoles, que arroz, o sea, el almuerzo, pues la bandeja típica, y ella su ensaladita. Y ella vivía frustrada y era porque usted siempre mantiene flaca y yo estoy gorda si yo solo como ensalada. Y claro, es la mala concepción que tenemos sobre la alimentación que incide en nuestro cuerpo. Claro, total, ¿no? Y cuando tú metes eso, es que lo que me preguntabas al principio, es meter la alimentación y el ejercicio como un estilo de vida, simplemente es algo que tú haces, que tú debes hacer, es como lo mínimo que le puedes dar a tu cuerpo para que funcione bien. Entonces, cuando empiezas a entender qué es lo que tú necesitas, cuáles son tus requerimientos, y encuentras también lo que te gusta hacer en cuanto a movimiento, porque puede ser ejercicio, correr, nadar, ciclismo, lo que tú quieras, no te tienes que casar con una rutina en específico de ejercicio. Ahí empiezas a resignificar toda tu vida, y ahí es donde viene el poder viajar, el poder tener una empresa y el poder hacer ejercicio independientemente de donde esté. Yo siempre me levanto 5:30 de la mañana y empiezo a trabajar 9 de la mañana. Entonces de 5:30 a 9 de la mañana yo hago todo lo que tengo que hacer, que hago mi terapia, mi lectura, mi ejercicio y bueno, en mi desayuno antecitos 8:30. Entonces yo ya sé que con eso yo ya gané el día. Claro. Pero hay gente que prefiere dormir y que prefiere, que son las 9 de la noche, quedarse viendo una película, quedarse googleando, quedarse scrolleando. Entonces es qué prioridades
estás teniendo en tu vida para construir esa persona que quieres ser. Entonces, claro, por ejemplo, antier yo me quedé hasta la 1:30 porque ups and downs, o sea, todos tenemos como ese flujo, no siempre... Muchachos nos asustan. Ok, gracias por la visita. Sí, amén. Simplemente antier me quedé, quería hacerlo, casi nunca lo hago, es normal que también lo hagan, pero que no se vuelva una constante en su vida. O sea, es diferente si yo lo hago una vez al mes, porque literalmente, hace muchísimo tiempo que no lo hacía y dije, me quiero quedar viendo TikTok. Que lo hagas todos los días. Entonces ahí es donde vienen las prioridades. Y también la gente dice, es que cuando me despierto no tengo la energía para empezar el día. Y es porque toda su alimentación está desorganizada, entonces literalmente no les da. Si se levantan 5:30, ya a las 12 del día van a estar con demasiado sueño. Entonces, bueno, es un tema mucho más profundo, pero a la larga es entender qué es lo que tú vas a priorizar, qué es lo que realmente necesitas priorizar para empezar a construir esa nueva identidad que te genere esa abundancia, porque la abundancia empieza desde los hábitos internos. Y ustedes podrán decir, no, yo tengo un tío que tiene muy malos hábitos y está lleno de plata. Y está flaco. Y está flaco, y se ve bien, y está lleno de plata. Ustedes no saben todos los vacíos que hay detrás de un cuerpo que no se cuida, que hay detrás de una persona consumista, que hay detrás de una persona que aparentemente está bien, viene aquí. O sea, hay muchos que lo mostramos físicamente, por ejemplo, en mi caso eran los dolores musculares, que era un tema emocional, en tu caso tu tema inmune, pero en otros es simplemente de acá. Ahí es donde vienen los suicidios, ahí es donde vienen los vacíos, ahí es donde hay gente que no le encuentra sentido a la vida por más dinero que tiene, por más cosas que tiene. Entonces, yo siento que los hábitos son ejercicio, alimentación y terapia. Como para generar esa abundancia que buscamos en lo superficial, en tus relaciones, en el dinero, en poder tener una agencia. O sea, yo realmente en este momento que digo, wow, o sea, no sé cómo una niña de 23 años lo pudo hacer, porque mi nivel de conciencia en ese momento no era el mismo que tengo ahorita. Y yo digo que es gracias a que yo instauré unos hábitos y dije como esto es lo principal en mi vida, esto es lo que yo soy. Aparte me gustaba un montón y también vengo de una casa donde me lo enseñaron para poder seguir construyendo esa empresaria que soy ahora. Entonces, bueno, esa es Nati Fit, Nati Ata. Nati, ¿tú qué le dirías a una persona, aquí ya para terminar, que está haciendo como esa transición, quiero emprender, quiero crear algo diferente, pero siento que no tengo tiempo para cuidarme, para ir al gimnasio, no tengo tiempo para cocinar y comer saludable, entonces como lo que hay o lo que me dan y me está costando mucho trabajo, pero estoy consciente ya que por lo menos hay algo que tengo que cambiar? Yo pensaría que, y se los digo porque yo también he estado como en la misma posición de decir, no, es que yo no tengo tiempo para hacer eso. No es ejercicio y alimentación, en mi caso fueron otras cosas, pero es primero empezar, y empezar por lo básico, o sea, come to basics, como dicen por ahí, y es, si tú no tienes el tiempo para ir 1 hora al gimnasio, vas a sacar todas las mañanas 10 minutos para hacer una rutina de yoga. En YouTube ustedes pueden buscar yoga en 10 minutos, estiramiento en 10 minutos, movilidad en 10 minutos, o sea, ustedes con 10 minutos que hagan al día de ejercicio, de movimiento, ya les va a cambiar el cuerpo. Y se los digo por experiencia, porque tengo muchas mujeres que me dicen esto, es que yo trabajo en un colegio, trabajo en un colegio de 7 de la mañana a 5 de la tarde, salgo a las 5 de la tarde y tengo mi turno de noche, porque tengo que trabajar para sacar adelante a mi niña, y tengo un turno de noche que es de 7 de la noche a 9 de la noche. Ella vende cositas en la calle. Entonces, claro, es como, o sea, ¿en qué momento? O sea, o duermo, o trabajo, o existo. Entonces, con el movimiento yo le dije a ella, mira, tú puedes sacar 15 minutos.
Tú puedes sacar 15 minutos o a las 6 de la mañana o 15 minutos a las 10 de la noche, como te quede bien, y pues depende del día. Y no vas a hacer nada más porque tú no estás para hacer una rutina de ejercicio, wow. Entonces, con 15 minutos que tú arranques ya va a ser suficiente. Le mandé los links como de las cositas que tenía que seguir. También sigan cosas en YouTube, sigan cosas en internet, que eso les, pues no tienen que pensar qué tipo de ejercicios van a hacer, no necesitan absolutamente nada, simplemente el piso. Con el cuerpo uno puede hacer demasiados ejercicios. Yo comparto muchos ejercicios solamente con mi cuerpo, que son brutales. Entonces ella tiene eso, y con el tema de la alimentación es empezar a quitar lo más importante que yo les digo, y es quita los ultraprocesados. Cuando tú ya quitas los ultraprocesados y empiezas a tener del orgánico, tú ya vas a empezar a ver cambios inmediatos. Claro. Entonces, lo principal, quitar ultraprocesados. Pero digamos, por ejemplo, una persona que es de bajos recursos no va a poder tener los 3 huevos en la mañana, las almendras, digamos que todos los frutos secos o el aguacate fresco. Entonces, generalmente son personas que es mogolla, tinto, pan, tinto. Entonces, es ¿qué puedo reemplazar o qué puedo hacer para quitar eso? Y el tinto en la mañana. El tintico en la mañana es puro cortisol arriba, entonces un hábito esencial, té en la mañana en vez de café, y el desayuno sin carbohidratos. Eso ya a ti te va a cambiar el día. Sin carbohidratos es sin pan, sin arepas, sin pancakes, sin nada de eso. Eso ya lo puedes comer en el almuerzo, lo puedes comer en la cena, pero esto te va a dar un subidón de energía increíble. Seas una persona delgada, seas una persona con sobrepeso, o sea, de cualquier forma es el mismo hábito, porque estamos hablando de un balance glicémico. Entonces, importante eso para mí, y empezar a quitar los procesados y empezar a tomar más agua. Cuando tú ya empiezas con esos pequeños hábitos y empiezas a organizar el ritmo circadiano también, que es comer durante el sol y no comer cuando está oscuro, eso ya cambia completamente toda tu composición corporal, va a cambiar la manera en la que te sientes. Y el estrés del cuerpo. Ritmo circadiano, 0 carbohidratos en el desayuno, sacar los ultraprocesados y 15 minutos de movimiento al día. O sea, mira, tú con eso es simplemente cambiar un chip, porque es que la gente literalmente tiene con qué comprar dulces, tiene con qué comprar chocolatinas, tiene el tiempo para googlear, tiene el tiempo para salir con alguien externo, tiene el tiempo para ir a tomar cerveza cervecita el fin de semana. Entonces es cómo llegas a un balance, porque tampoco se trata de quitarlo, pero sí de saber cuáles son tus básicos, que en mi caso yo sé cuáles son mis básicos y me permite tener una rutina en el trabajo, una rutina de ejercicio, una rutina de alimentación y una rutina ahora para empezar a enseñarle esto a la gente. Y la terapia que para mí... Claro, porque te trabaja a nivel interno. Y miren que son consejos súper básicos, o sea, no es como vaya y contrate un entrenador de 5 millones de pesos para que te transforme y compres de todo el mercado súper fino traído de Marte. No, o sea, son hábitos simples y se pueden ir agregando uno a uno y van a hacer la gran diferencia. Lo más importante es que vamos a empezar a sentirnos mejor con nosotros mismos, con el cuerpo, la energía, y eso nos va a dar la vitalidad para poder emprender, poder tener la energía vital que necesitamos para todo. Para todo, sí. O sea, desde que ustedes organicen eso y sepan que la inversión más importante somos nosotros mismos. Esa es la inversión más importante. Y yo creo que aquí, de todas las personas que nos ven, no sé si me equivoco, pero yo creo que la mayoría tiene con qué hacer muchas cosas. Tiene con qué contratar un entrenador, tiene con qué cambiar sus hábitos de alimentación. El tema es querer. El tema es querer, y el tema es saber y ser conscientes que un antojo dura alrededor de 20 a 30 minutos. Cuando tú te quieres comer un postre, así mejor dicho, es de 20 a 30 minutos. Cuando tú pasas ese umbral, lo puedes pasar con ejercicio, lo puedes pasar con sentadillas en el piso, lo puedes pasar con flexiones, ya te pasa el antojo y dejas de comértelo. Pero también, si no estás comiendo suficiente proteína, si no estás comiendo lo suficiente, vas a tener un hambre constante. Entonces tienes que saber que tienes que empezar a documentarte, a leer y a tener una conexión con el cuerpo, Lix. Que es algo que me parece muy importante, y lo que te decía es parte de la guía, porque la gente piensa que contratando un entrenador lo van a lograr.
y lo logran por 1 mes, 2 meses, pero tú no vas a pagar entrenador toda la vida. Claro. Tú necesitas generar esa conexión con el cuerpo y con lo que hay aquí Ujú. para que todo te funcione. Ujú. Y cuando la base está bien, ya el resto... Claro, y además cuando hay esa conexión, ya después te hace falta. Lo Ujú. que me pasa a mí, cuando ya dejo de ir, hace unos días estuve visitando a mi familia, entonces por 2 semanas dije, me voy a dar un descansito. Y volví y estoy todavía engranada de retomar la semana pasada, pero ya me hacía falta, cosa que antes en mi vida nunca pasaba porque no tenía una rutina y no tenía una conexión tan fuerte con el tema del ejercicio. Entonces son pequeños hábitos que van cambiando y yo creo que mientras uno más se va metiendo en el cuento, más fácil se le hace, y ir a mercar se te hace sencillo porque entonces omites automáticamente las cosas que sabes que no te van a aportar. A mí me encanta el chocolate, entonces si yo sé que a mí me gusta el chocolate pero me da acné, pues entonces no compro chocolate, ¿sabes? Pero de vez en cuando me como una chocolatina y en ese balance empiezas a construir un estilo de vida que te permite sentirte bien contigo mismo y con energía y para que todo ya lo demás. creaste tu nueva identidad de realmente saber que lo necesitas, que lo quieres hacer. Ujú. Y también con la edad. Con la edad, uno mientras va creciendo, también las cositas se van mostrando. Entonces, antes cosas que no me hacían daño, ahora sí. Tipsito, el chocolatico te lo comes después del almuerzo, después de la cena, o después del desayuno, después de una comida principal. Ujú. Pero mira que son hacks muy simples que Ujú. te cambian completamente todo, pues todo lo que te pasa durante el día y cómo se siente tu cuerpo. Me Entonces, encanta. bueno, Nati, ahí está. muchas gracias. Entonces, acá abajo en la descripción de este podcast les dejo el perfil de Nati y cuando saque la guía la ponemos ahí también para que vayan y la compren y generen más conciencia sobre su cuerpo, que es demasiado importante. Es más una excusa que nos vendemos nosotros de que no tenemos tiempo para hacer ejercicio, para comer saludable, pero el cuerpo es nuestro vehículo. Es como tratar de que un carro ande sin echarle gasolina. Pues no. Entonces la alimentación y el ejercicio es vital para eso y para que tú puedas ser exitoso en muchas áreas de tu vida. Entonces, muchas gracias por escucharnos, Nati, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por haberme invitado. Ahí les quedan mis redes sociales para lo que necesiten. Y si se puede, si se puede, impriman un calendario, se ponen sus metas, porque sí se puede. Sí, entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Recuerda que si quieres crear una vida a la que no necesites escape, tienes que despedir los jefes que hay en tu cabeza. Chao.